La norma europea 1176 incluye requisitos de seguridad en los cuales nosotros vamos a verificar algunos de ellos, como por ejemplo los aprisionamientos, las áreas de seguridad, superficies, partes móviles, etc. Uno de los requisitos de la normativa europea 1176 es el tema del aprisionamiento de cabeza y cuello. Aquí mostramos 3 sondas que tienen dimensiones y formas diferentes, en las cuales una simula una parte del cuerpo que es el torso y las otras 2 simulan lo que es la cabeza del niño. Estas dimensiones están comprendidas entre 89 milímetros y 230 milímetros y son aplicables en todas aquellas aberturas completamente cerradas cuyo borde inferior se encuentra por encima de 60 centímetros. El riesgo que presentan estas sondas y las cuales son de utilidad es evitar que el niño se cuele con los pies primero, sería el caso de la sonda de torso, en la cual el niño introduce el pie, cae colgando y se le queda la cabeza atrapada entre lo que es la plataforma y las barreras. Ahora vamos a mostrar cómo sería de aplicación dichas sondas. Debido a las ganas de explorar que tienen los niños, cualquier parte del juego es útil para utilizarlo, tanto para subir como para bajar. Hay ciertas aberturas que, aunque no esté diseñado para bajar por ellas, los niños la utilizan. En este momento vamos a verificar que esa abertura no es una abertura inaceptable dentro de lo que es la normativa. Para ello lo que hacemos es aplicar la sonda de torso, en la cual simula que el niño puede introducirse por dicha abertura. Si los pies son capaces de atravesar dicha abertura por el cual el niño quiere bajar, tiene que pasar lo que es la sonda de cabeza. El pasar las 2 sondas es un riesgo aceptable, por tanto la abertura cumple con la normativa. Aquí podemos ver un equipo de juego que está diseñado correctamente, pero debido a una falta de mantenimiento, en este caso la falta de una lama de la barrera, puede provocar una abertura no aceptable. Vamos a comprobar cómo esta abertura es o no aceptable. Para ello vamos a hacer exactamente lo mismo que con la anterior abertura. Vamos a aplicar la sonda de torso que simula que el niño baja por aquí, introduciendo los pies primero por delante. Esta sonda pasa a través de la abertura. Esto implica que los pies son capaces de colarse para que el niño pueda bajar. Aquí vemos que la cabeza no es capaz de atravesar dicha abertura. El niño se quedaría colgando con la cabeza atrapada. Esto es una abertura no aceptable por la normativa. Continuando con el tema de los atrapamientos, vamos a ver ahora el atrapamiento de ropa y pelo. Para ello, os voy a presentar el dispositivo que se utiliza para determinar este tipo de atrapamiento. Este dispositivo está definido en la normativa EN 1176, parte 1, y es de aplicación a aquellos lugares donde el niño está sometido a movimiento forzado, es decir, un movimiento en el cual el niño comienza y no puede parar. Estos lugares pueden ser toboganes, barras de bomberos, tejados. Además, es de aplicación en partes rotatorias, por ejemplo en el caso de los carruseles. El riesgo que supone que el niño se quede atrapado es un riesgo de estrangulamiento. Vamos a ver un ejemplo de cómo es de aplicación el dispositivo de atrapamiento de ropa y pelo. Para ello, lo que vamos a colocar es el dispositivo perpendicular al movimiento del niño, es decir, simulando cuál va a ser su movimiento. A continuación, la cadena y el botón, que simula lo que es el cordón de una chaqueta, de una sudadera, de un chubasquero, lo que hacemos es lanzarlo en todas aquellas posiciones donde la cadena y el botón lleguen. A continuación, provocamos ese desplazamiento del niño y podemos ver que la cadena y el botón no quedan atrapados. Esto implica que el riesgo de atrapamiento es mínimo. Otro de los atrapamientos que vamos a ver es el caso de los dedos. Estas son las sondas utilizadas para determinar si en alguna ranura o hueco hay atrapamiento. Estas dimensiones están definidas en la normativa EN 1176, parte 1, y son de aplicación, primero, en el caso de movimiento forzado, en lugares cercanos donde el niño está sometido a movimiento y el cual no puede parar. Por ejemplo,
en toboganes, carruseles, tirolinas, balancines, columpios. Otra de las aplicaciones es en huecos donde el borde inferior se encuentre por encima de 1 metro. El riesgo que presenta que el niño pueda quedar atrapado en uno de estos casos es que pueda sufrir una rotura de alguna falange. Otro de los riesgos que tenemos en los parques son el caso de las cimentaciones. En este caso, la cimentación está cubierta por una superficie natural de arena y además disponemos de unas condiciones de sal debido a la brisa del mar que pueden provocar riesgos en el caso de los materiales. Por tanto, una cosa importante es revisar cómo se encuentran estas cimentaciones. Para ello, deben ser revisadas anualmente o cada 3 meses la situación de estas cimentaciones, ya que pueden soportar estados de oxidación o de pudrimiento debido a estas condiciones. Otro de los puntos claves y que recopila la normativa europea es la capacidad de amortiguación que tienen las superficies que se instalan dentro de las áreas de seguridad de los equipamientos de juego. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la altura libre de caída del equipamiento. Para ello lo que hacemos es medir su altura. En este caso, la altura libre de caída del equipamiento es de 1500 milímetros, es decir, de 1,5 metros. Eso implica que la superficie que coloquemos dentro de su área de seguridad, es decir, aquí, tiene que ser capaz al menos de amortiguar esa altura. Para ello lo que utilizamos es este equipamiento de medición que simula la cabeza de un niño que cae libremente al suelo. Este suelo, o en este caso esta superficie de caucho, tiene que ser capaz de amortiguar al menos esa altura libre de caída del equipamiento de juego. Otro de los riesgos que la normativa EN 1176 parte 1 establece es el tema de las áreas de seguridad. Las áreas de seguridad implica que cada elemento de juego tiene que tener su propia área. Unos se pueden solapar y otros no. Aquellos que presenten un movimiento nunca se podrán solapar con otras áreas de seguridad de otros equipamientos de juego. Bueno, hasta aquí hemos visto algunos peligros contemplados en la normativa europea. Os recomendamos que para diseñar un buen producto, instalarlo y mantenerlo, leáis profundamente lo que es la normativa europea de parques infantiles y superficies, legislaciones, decretos, ordenanzas, etc.